Esta conferencia comenzará a grabarse. Está bien que se quede la conferencia grabada, como dice la señorita que habla, para la posteridad, porque me parece que la presentación de un primer libro como este merece la pena. Yo quiero empezar, como empezamos siempre, porque además es imprescindible, agradeciendo a UPEX su apoyo y que podamos colaborar con ellos y ellos con nosotros, porque desde luego para nosotros están resultando unos compañeros imprescindibles en este tiempo. Quería agradecer también a todos los que estáis aquí hoy, veintitantos, según dice la pantalla, pues vuestra asistencia, os veamos o no nos veamos. Y también quería agradecer a alguien que no sale nunca, son los que hacen los libros. Para empezar, la editora somos muy pocos, mi compañera María José y mi compañero Paco, y también quería agradecer a alguien que está pasando pues este momento de crisis también igual que el resto, los maquetadores, los diseñadores, las imprentas, los encuadernadores, los distribuidores, y que esperamos que como industria cultural resurjan porque es imprescindible y más en Extremadura. Hoy estamos presentando de una manera, bueno, pues como todo lo que está pasando ahora, de una manera excepcional. Excepcional porque nosotros habíamos hablado de entrada, de presentar el libro en Villanueva de la Serena y seguramente después en alguna feria de libro, y sin embargo nos encontramos viéndonos en la pantalla. Es más, nos encontramos presentando un libro que es como un poco el gato de Rodinger, que está y no está, porque no lo tenemos ninguno en la mano. El libro está ahora mismo en un almacén de Cáceres viajando hacia Badajoz, porque bueno, afortunadamente con la desescalada el libro le pilló encuadernándose y metiéndose en las máquinas de retractilado el día 13 de marzo. Imaginaos todo lo que ha pasado por medio. En todo caso, para nosotros es una alegría volver a presentar un libro de la colección Poesía cuando ha retomado, como sabéis, el diseño, iba a decir clásico, el diseño intemporal, que es obra de Julián Rodríguez, que seguro que todos conocéis, que son estos volúmenes que tanto nos han gustado siempre y que con la bendición de la lluvia de José María Valverde, una antología que ha realizado Jesús Aguado, con Ciudad Abierta de Sandra Benito Fernández y con El contorno del eco de Carlos García Mera, retoma esa presencia tal como la hemos conocido siempre. En todo caso, no es un libro cualquiera. Estamos muy contentos de que estos tres primeros libros sean uno de una antología de un poeta del canon en español del siglo XX, que es José María Valverde, y de dos autores jóvenes pero con libros muy potentes. Es el caso de esta obra mayor de alguna manera de Carlos García Mera, que yo creo que ha estado esperando tiempo a que saliese el libro y por fin sale la colección mayor de poesía y creo que lo hace por derecho propio. En todo caso, del libro no voy a hablar yo, del libro va a hablar Antonio Reseco, el poeta Antonio Reseco, y casi prefiero, sobre todo, presentar un poco a Antonio, aunque es muy conocido, pero lo cierto es que Antonio es una criatura cultural, ha sido editor, traductor, vicepresidente de la Asociación de Escritores, eh, ha sido autor de libros de poesía como Anotaciones del viaje, Geografía, Huidas, London Bureau, de colecciones de cuentos como El café portugués, que es el más reciente, eh, El conejo y el prestidigitador, que está en la colección Vinca per Vinca. En fin, es autor de una obra muy conocida, extensa, y ahora ha presentado, como muchos sabréis, ha presentado un audiolibro, sus anotaciones del viaje, un libro que además está muy en consonancia con el resto de su obra, que tiene mucho que ver con esa otredad del viaje y de ver las cosas desde otro punto de vista. Pues él, junto con su hermano David, David del Seco, y con Manu Herrera, lo han musicado y lo han producido de una manera verdaderamente estupenda y que la verdad es que merece la pena. Lo podéis ver tanto en YouTube como en Planex TV, que es, como sabéis, la plataforma de contenidos que tiene pues, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a la que pertenece la editora regional y todas las actividades de cultura que conocéis. Pues con mi agradecimiento a todos vosotros, a Carlos y a Antonio, le paso ya la palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Luis, muchísimas gracias para empezar a OPES por la invitación.
al propio Luis por esta presentación tan extensa del presentador, ¿no? Que es una cosa encomiable. Gracias a Carlos. Y bueno, yo es la primera vez que hago un sarao de este tipo. Es decir, una cosa tan profiláctica como esta no me había ocurrido nunca, ¿no? Yo sé que ahora se llevan mucho, pero nunca lo había hecho. Pero bueno, en cualquier caso me parece un placer estar presentando a Carlos, que no solo es un fantástico escritor, sino que además es un buen amigo. ¿Qué nos encontramos con Carlos y qué nos encontramos con el contorno del eco? Carlos es un autor muy joven, como bien sabéis todos, tiene 28 años y lleva escribiendo desde hace muchísimo tiempo. Publicó muy temprano su primer poemario, se llamaba Cercanza, de 2014, y bueno, era un libro iniciático, como el libro iniciático de casi cualquier autor que comienza, con sus virtudes y sus defectos, pero en cualquier caso apuntaba que ahí teníamos ya a un poeta. Teníamos a un poeta. No sabemos cómo fraguaría ese poeta o qué iba a ser de él, pero estaba claro que eso existía. Y sin duda, en este libro que tenemos ahora, que edita bellamente la editora regional, El contorno del eco, esto queda consolidado. No vamos a decir que con 28 años este va a ser el Carlos definitivo, porque es una cosa casi impensable pensarlo. No se puede saber ni de nadie que tenga 50 años, menos de alguien que tenga 28. Pero está claro que tenemos a un solidísimo autor de poesía, un solidísimo escritor. Él ha sido precoz y tiene la frescura escribiendo, en mi opinión, que tienen todas aquellas personas que no han estudiado filología. Sí, porque uno cuando ha estudiado filología parece que tiene como sus lecturas muy marcadas, tiene unos ritmos muy determinados, tiene unos determinados tipos y formas de escribir, y los autores que vienen desde otros ámbitos, en este caso el ámbito de la música, pues tienen sus problemas, sus defectos, pero sí que tienen una frescura especial. Tienen una frescura especial porque digamos que contemplan la poesía y la lectura de la poesía quizá con menos prejuicio, desde otra óptica, ¿no? Y eso podemos encontrarlo en él sin duda. Su formación, sus lecturas son lecturas muy clásicas, muchas de ellos. Sabemos que, bueno, me la ha contado, no es que yo me lo haya estado en su habitación, pero sé que uno de sus libros de cabecera son las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Es una persona tremendamente clásica. Y esto se observa en su forma de escribir en sus libros. En este libro se nota a este autor como se nota a otros autores muchos, ¿no? El contorno del eco, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal mía, es un libro de libros. Me explico. El contorno del eco tiene 3 partes y cada una de esas partes en sí es un libro. No podemos decir que sea un libro totalmente unitario, pero tampoco podemos decir que sea un libro a la vieja usanza, uno de esos libros en el que agrupaban un montón de poemas, cada uno de su padre y de su madre. Esto no es cierto. El contorno del eco tiene 3 partes y esas partes son sólidamente unitarias en sí mismas. Quizás no formen un todo, pero sí sólidamente unitarias. Por hablar un poco de cada una de ellas o de la forma en que escribe en cada una de ellas y ser breve, porque aquí de lo que se trata es de que Carlos se explaye, lea sus poemas y nos dé a conocer pues eso del trabajo que ha hecho y es un trabajo que viene ya de lejos, no es un trabajo improvisado de una semana para otra. La primera parte del libro, que tiene por nombre La Raíz, ahí nos encontramos a una poesía breve, una poesía sintética, en la que nos encontramos a una persona quizás mucho más madura de la edad que tiene, con una capacidad de observación grande y que partiendo de una niñez que se ha acabado, encontramos un cierto, no sé cómo decirlo, quizás suene un poco pedante, pero un cierto naturalismo místico. Los elementos naturales son muy importantes y son los elementos que se utilizan para la reflexión del autor, para digamos, reflejar la observación que él hace de la vida, de los sentimientos, de todo. Es una poesía muy pura, minimalista, a veces incluso frágil, diría yo. La segunda parte, que en mi opinión no tiene mucho que ver con la primera, no sé si con la tercera quizás, es una parte que está claramente influida por la relación personal que Carlos tuvo en su momento con nuestro querido y añorado José Miguel Santiago Castelo. Esa relación afectiva, esa relación de aprendizaje, de tutelaje, de casi no sé, de paternidad, casi por decirlo de alguna forma, se nota en estos poemas que son algo más largos y que tratan de reflejar no un sentimiento de pérdida hacia esta persona que se fue, sino de mantener viva esa relación que ya existía, de mantenerla a través de la poesía viva. Son menos poemas, son más extensos, pero son unos poemas muy, muy claros. Digamos que quizás sea la parte más sentimental de este libro, que no es nada sentimental. No es un libro nada sentimental si quitamos esa parte central, que se llama La Hora. Y la tercera parte del libro es una parte
bueno, pues también algo más extensa, cantos donde sí que se ve la formación y el gusto por lo clásico de Carlos. Los temas clásicos, especialmente el tema greco-romano, aunque también temas árabes, son el sustento para escribir una poesía con cierto componente irónico. Aquí se ven las influencias también de Carlos de un autor que me gusta mucho a mí también, que es Víctor Botas, donde partiendo de un tópico, de algún tópico latino, nos centramos en lo que es la actualidad, relacionarlo con la actualidad. Y esto lo hace muy bien. Se ve, los personajes clásicos aparecen y desaparecen en la mitología, y lo hace con mucha elegancia. Es sin duda la parte más cultista de este libro. Qué barbaridad, cantidad de gente aquí en la pantalla. Estoy como una especie como de mosaico, esto enorme que me desconcerta un poco porque está sonando continuamente, está muy bien. Y digamos, la tercera parte quizás sea la parte más unitaria de todo el libro en sí, que tiene más potencia como por sí sola. Yo creo que Carlos ha intentado dar un salto con este libro con respecto a lo que había hecho anteriormente, y no tengo ninguna duda de que ese salto lo ha conseguido, y es un salto cualitativo. Quienes os acerquéis a la lectura de este libro, no creo que os defraude. Creo que va a ser un libro va a ser un libro del gusto de mucha gente, y que lo único que nos está haciendo, en mi opinión, es anticipándonos lo que podemos ver en un futuro, porque tiene la manía de escribir mucho. ¿Sabes? Es decir, le gusta escribir, no sé por qué, podría tocar música o tal, que es lo suyo, pero no escribe mucho y escribe muy bien. Entonces, bueno, tengo solo que felicitarle por este libro que yo he seguido desde el principio y que siempre me gustó, y creo que él es el que debe comentarnos un poco sus percepciones de sí mismo, y además, bueno, pues escucharemos, supongo, algunos de sus poemas. Así que, Carlos, si te parece bien, es tu turno. Pues, pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, antes de nada, dar gracias a UPEX, a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Cultura y sobre todo a la editora regional de Extremadura, Luis Sáez, por estar al frente de este proyecto, y a Antonio Reseco por haber aceptado la invitación bueno, a presentar este libro que tiene un nacer un poco extraño. Es un nacer digital, casi es un libro generación Z, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, que sí, que es extraño también no tener el libro físicamente, pero bueno, las condiciones son las que todos conocemos y no se puede hacer de otra manera. Eh, a lo que ha dicho Antonio sobre mi libro y el análisis tan exhaustivo, perdón, no queda mucho más que decir. Sí decir que este contorno, en el contorno del eco, es un libro que nace de una necesidad de comunicar algo que se me estaba dando, pues parezco un medium ahora. Tres tipos de eco, ¿no? Un eco natural de contemplación del paisaje, ¿no? De algún modo de hundirse en él. En este punto no entiendo yo el paisaje como un objeto, sino que más bien desprende una mirada que se desvanece. Luego el recuerdo de Santiago Castelo es otro tipo de eco, ¿no? El eco que ha quedado en mí, de él, y que precisamente no quería plasmar ese ámbito, o sea, ese tono triste, sino al revés. Los que hayan conocido a José Miguel pues sabrán que era completamente vitalista. Y luego, la última parte, canto, pues el canto en cierto modo también es un tipo de eco, ¿no? Esa memorización de las letras y de la música y repetidas una y otra vez es un tipo de eco, y sobre todo la voz de los que nos preceden, ¿no? En cierto modo. Y al fin y al cabo, pues escribir es circundar una obsesión. En este sentido, pues podemos relacionarlo con títulos como, no quiero decir el tipo de escritura, sino con el propio título del libro, con ensayar círculos como Álvaro Valverde o La voz en espiral de Ángel Campos. Y nada, yo creo que poco más tengo que decir, y simplemente pues ponerme a lo que es el meollo de la cuestión, que es leer. Así que voy a empezar. Es la primera vez que voy a leer un libro haciendo scroll, así que esto todo es
muy contemporáneo. El primer poema que abre el libro, bueno, primera parte, La raíz, que tiene dos citas, una de Vicente Gallego que dice: ya no sé si era música la carne o si una lágrima, o el gozo de escribirse con la letra del cuerpo de la vida y ser el canto. Y otra de Ramón de Basterra que dice: mas la serena paz meditativa luego renace, tanta como para sentir su paso a las hormigas. Bueno, estos dan un poco el tono de lo que va a ser este primer capítulo o este primer apartado, como queramos llamarlo. Desde este lado del jardín los pájaros ocultan el fruto de la tierra. Son portadores de un secreto. Ellos, que todo lo ven, todo lo cantan. Seguimos un poquito más. Y este es un poema que consta de 3 partes y que dedico a mis hermanas. Perdón, de 3 partes, de 5 partes. Y dedico a mis hermanas, no son 5, son 3, pero dice así. Tienden el grito y se rompe la luz sobre la sombra. Allí dejáis todo, en el abrir del pétalo. Reís en juegos que nunca entenderé y marcháis frágiles por el surco que deja la tarde en la memoria. Entre los juegos una verdad se esconde. No imagináis la profunda soledad que os crece tan adentro. Comed la fruta, bebed así el verano que se ha quedado. En el jardín la sombra que calma el mediodía. Esperaré sentado en esta página a que regresen, con las manos repletas de barro y hierbabuena. Hay mucho de poesía casi oriental, porque estos eran unos tankas. Luego más adelante hay unos haikus. Hay pues esta inmersión meditativa en el paisaje. Por ejemplo, este que casi es una exaltación de la vida en la naturaleza. Deja que el sol desnude el campo, su multitud de lilos y de hormigas, que rompa en verde aquella luz en el cristal del agua y nos bautice. Beber aquí es nacer de nuevo. Sentirlo así en el alma es celebrar la vida. Luego hay uno un poco curioso y que quizá necesite un poco de explicación o de introducción. En el Evangelio de Juan, esto ya entronca directamente con la mística. En el Evangelio de Juan hay un pasaje en el que se narra el momento antes en el que Juan el Bautista bautiza a Jesús de Nazaret, o sea, el momento antes que Jesús llega al río Jordán. Y hay como una especie de señal natural que le hace a Juan el Bautista precognizar ese momento, ¿no? Eso los judíos lo llaman ruá, la señal divina a través de la naturaleza. Y dice así: en esta llanura edificó el templo, su velo el cauce del río, la fuente del fuego su altar. Una voz grita en el desierto, anuncia la ruá, el viento, casi he visto el viento. Bueno, aquí hay en este mismo poema, cuando dice la fuente del fuego, hay un matiz. Cuando en Edipo Eurípides habla sobre la fuente del fuego que bajó Apolo, no habla del fuego, sino de la fuente del fuego que guardaba dentro de una cañaheja. Y me parece que ese matiz de no bajar el fuego directamente, sino en la fuente del fuego, es decir, el conocimiento, es muy relevante. El siguiente que quería leer está dedicado a mi abuela paterna, que ya falleció, y que tiene esta doble faz que da la senectud y el Alzheimer que sufría, y que es un aspecto muy trágico, pero a la vez tiene momentos muy dulces. La recuerdo en el café de la tarde, balanceada en el borde de la silla, suspendida entre dos mundos, o bajando hacia el mercado.
También recuerdo cómo retornó sobre sí misma desde la inocencia. Entonces, siempre que miraba, veía nuevas todas las cosas. Bien, el siguiente casi es un aforismo. Dice: el recuerdo no es avivar la llama, es desear que ésta no se hubiese apagado. Y por ir terminando ya con esta parte, que si no la voy a leer prácticamente entera, dice, y ya es casi prácticamente el poema que cierra: es en esta hora cuando el humo es más denso, todo parece aquietarse en el círculo secreto de la noche, la palabra velada en un rumor de espigas coincide de este modo con el silencio, encuentra la verdad haciéndolo íntimo, dentro de las cosas que ya no importan. Bien, ya pasamos al segundo capítulo, beber un poquito de agua. Ya es la hora y, como ha dicho Antonio, pues está en recuerdo de Santiago Castelo, y empieza con un poema que la primera vez que se publicó fue en Aire por Aire, la antología que hizo Juan Ricardo Montaña en homenaje a José Miguel, y que tiene mucho que ver. Este poema tiene una historia un tanto curiosa. Tiene que ver con un poema que escribió también Santiago Castelo y que yo no tenía ni idea de que existía hasta una vez publicada la sentencia, que es Romance para las noches de agosto, me parece que se llama, dedicado a Manuel Cerrato Quintero, que fue a su vez el fotógrafo que hizo la portada de ese libro, de la sentencia. Y los dos, a través de ese poema, recordamos esa noche en Villanueva, en la casa que él tenía en Villanueva. Dice así: tú habitarás la casa ahora. Todo lo que un día aquí se hizo presente será tuyo. ¿Ves aquella puerta? Ábrela. Dime si no encuentras en esta habitación algún atisbo de lo que fuimos, de lo que serás. Ven, pasa por aquí. ¿Recuerdas cómo se nos escapó el verano en mitad de una tormenta? ¿Cómo el agua golpeaba los cristales? Aún puedo oírnos reír en torno al vino, sentados en los sillones de la galería. ¡Qué juventud la vuestra! Ahora se hace la noche. Viene transparente y oscura. Apaga las velas por última vez y déjame aquí, tumbado en mi butaca. Quiero ver las estrellas. El siguiente de este capítulo es Camposanto de Granja, que es un título homónimo a otro poema que tenía José Miguel, poema célebre, que además está reproducido en azulejo en la entrada del cementerio de Granja de Torrehermosa. Y este fue un poema que surgió a la vuelta de visitar el cementerio con Urbano, que creo que está por aquí. Le mando un saludo muy fuerte y un abrazo, porque también es un amigo de los que importan mucho. Dice: será dado el irlo descubriendo, acentuar el canto del jilguero en este blanco, querernos juntos como siempre nos quisimos, y es bueno que sea así, que todo se mueva tan distinto y en el mismo lugar, que en la sombra de este patio, el trigo o la azalea no hayan renunciado a esta verdad de compartir, solo el propósito de estar a bien con todo y que nada pueda manchar este azul con que nos miras. El siguiente que voy a leer es El jardín de Siloam. Bueno, tiene este título por razones eminentemente bíblicas, y también es un poema en el que, bueno, la naturaleza yo creo que está presente en todo el libro, y que este recuerdo de vida permanece. Se ha vencido la rama con el peso de la fruta. Su aroma ha vuelto al aire, el vencejo lo traza hasta alcanzarlo. Dejaste el jardín repleto de amapolas y cipreses, y junto a la acequia un columpio para las tardes últimas de mayo. Abrázame así, sin que pueda rozarme el cuerpo la hondura de tu pecho, que desde adentro brote el germen de tu aliento. Así la vida siempre continúe con nosotros. Bien, con esto finaliza
El canto, que por cierto tenía una cita de Ángel Campos, que era mientras pueda pensarte no habrá olvido, de La semilla en la nieve. Y ya el último apartado, que abre así con un poema de Víctor Botas, que a su vez es una traducción de un poema de Eugenio de Andrade, que también tradujo Ángel Campos en esa célebre edición de En Pretextos. Dice esta cita: era verano y al caer la tarde, como Adriano o Virgilio o Marco Aurelio, entraba en Roma por la vía Apia, y por Dafne y por todo el amor de la tierra, juro que vi la luz hacerse piedra. De aquí, por ejemplo, voy a leer los siguientes poemas, casi ninguno lleva título, solamente el nombre al que aludo, el nombre del autor al que aludo o hago partícipe de esta poesía, pero en este, por ejemplo, no tiene título. ¿Cómo iba a saber Marco Vipsiano Agripa, cuando paseaba en esta misma tarde, con 2000 años de por medio, detrás de la escena, que tú serías la luz más honda del peristilo? O este que tiene como título Libación. Así sea, que el cielo se quede tembloroso en una nube cárdena, que los dioses, amén de repetirse, concedan a mi suerte tan dulce compañía, y que por muchos años Egeria te proteja. Pronto quizá las flores abran quieta su semilla, muestren sin pudor los pétalos del tiempo, o se guarden por siempre en la matriz del ámbar. El siguiente tiene como título, es un título un tanto extenso, casi como de tallado en mármol, que dice: Caesot Publio Triario en la Legio Sexta Victrix descansa tras su última batalla. Este es un poema dedicado a Juan Ricardo Montaña, porque también sé de su amor por el mundo clásico. Ahí están sus libros Viaje a Éfeso y Londina, que son unos libros preciosos. Y básicamente, pues, es como una reflexión que hace, pues, este legionario, y dice así: estas son tus piedras, la ciudad que un día levantaste a las orillas del Anas. Aquí tus encinas, vastas columnas que aguardaron el sueño de tus legiones. Tras la batalla en esta tierra incógnita, miro a las luces del atardecer. Todo se ha teñido en púrpura. La brisa del mar lleva en el aire el recuerdo sostenido con cierta nostalgia de mi villa y mis gentes. Observo los confines del mundo. En ellos hay cierta propensión al olvido, un lento caminar de ausencias. Los ojos de quien pudo dominar la tierra, pero siente que pronto pesará demasiado. El siguiente, por ejemplo, en recuerdo, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos de sobra. Abderramán. Con todo, Abderramán, que dispuso para sí el mundo entero, encontró junto al Kabir una variante inmóvil de la huida. El siguiente que voy a leer, por ejemplo, es uno de estos poemas que tiene como título el propio poeta, al que hago partícipe, ya digo, de esta poesía como eco. Simplemente yo recojo o interpreto, no hago traducciones a la manera de Víctor Botas como en segunda mano o etcétera, sino que lo que hago es, a raíz de un poema, viene otro. Dice: quieres comprar su amor, nada tienes que valga tanto. ¿Qué serás capaz de darle si has vendido todo por ser libre? O esto ya epigramáticos con esa ironía que remarcaba Antonio, en voz de Marco Valerio Marcial. Cada vez que te paseas mostrándote como nació la bella Afrodita, haces que el colérico Poseidón levante las aguas del Tirreno, y así no hay quien navegue, amiga. O epitafios. S.C. entregó a la poderosa Cloto el hilo más preciado para que ella tejiera con él la más bella despedida. O este, por ejemplo, que dice, que lleva como título dentro de estos poemas en voz de Marcial: Castro quiere mantener la línea.
Colmas a tus invitados de los manjares más elaborados, sacias su sed en vinos y amenizas las comidas con discursos, pero siempre te quejas de que comen poco, Castro. ¿No será que el que come poco eres tú? Y por terminar con Marcial, este epitafio a la tumba de un niño. Aquí descansa nuestro amado hijo. De nada sirve, viajero, saber su nombre, o la edad con que las parcas, envidiosas de su recto futuro, quisieron reclamarlo de tal forma. Llora, lector, por nuestro amoroso hijo, y que aquellos que aprecias no pisen, si no es con más años que el viejo Néstor, las hondas y oscuras aguas de Dite. Este, por ejemplo, con título obligado a Ovidio porque es casi una metamorfosis, adornaste con frescas guirnaldas de flores silvestres tu cabello, y lo juro, que se apague ahora toda la luz del mundo, que en aquel momento vi el amor de Dafne. Es de sobra conocida la inclinación de las ninfas a la metamorfosis. Tuve miedo de acertar y verte convertida en la rama abierta del laurel. Tuve, también, la ilusión de equivocarme. Sentí la cercanía del final, el silencio antiguo de los dioses. El siguiente, en voz de Yves Han. Mi árabe es bastante raquítico, pero bueno. Dice: quemad en la pira mi cuerpo, romped mis ropas y repartid mi suerte entre vosotros. Sabed que ella descansaba en mí cuando dormía, que moriré en ella cuando yo muera. Voy a leer, aprovechando que está aquí Alfredo Vicent, que es, bueno, aparte de mi codirector de tesis, un maestro, un poema que le adelanto que va dedicado a él, que son variaciones sobre Marco Aurelio. Fui en ocasiones un hombre afortunado. Tan pronto me olvide de todo, también llegará la hora en que todos me olviden. No te inquietes, lo mismo es la rosa que la espina, también como eso, esto pasará. Y una variación sobre este: tanto así la rosa que está por nacer como aquella que se ha secado. Lo recordado es igual al que recuerda. Por ir ya terminando, que yo creo que ya damos paso a preguntas y comentarios, voy a leer dos más y seguimos. Atrium. Aquellos días donde el sol, y así te lo pintaría, estaba en el cenit, igual que el óculo en la bóveda de Agripa, y las flores de la infancia aún no habían empezado a irse en esa languidez que las acompaña hasta la ribera del leteo. Las recuerdo bajo el amparo del abanico de mi madre de madera translúcida, para favorecer la digestión del viento. También, a la derecha de la casa, en el frondoso pasillo de las hiedras, la fruta blanda y dulce como pequeñas ajorcas de oro, en las ramas del albaricoque. Si el hambre o la sed punzaban el estómago, bastaba con alcanzar el fruto redondo que había acumulado dentro de sí todas las tardes del verano. Y para terminar, el epílogo, que lleva una cita de Basilio Sánchez, que dice: lo preguntas ahora, que ya no escribo apenas, que me paso los días traduciendo simplemente a los gorriones de los aleros. Me parecía muy oportuna esta cita porque prácticamente es todo este eco, ¿no?, natural del recuerdo y del canto, pues está bastante bien plasmado en estos versos. Y dice así este epílogo: siquiera esto nos queda, el hondón de la raíz, la música en el agua, la voz que se repite, el contorno del eco. Y solamente el nervio de las hojas congrega la luz que crece adentro, en la hora donde acaba el tapiz de la tarde. Cuando el canto diluye su propósito y vuelve el tiempo en que se hicieron nuevas todas las cosas, el silencio desnudo a la distancia crece y transforma el origen del círculo primero. Pues muchas gracias. No sé si habrá preguntas, comentarios. Muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad es que ha sido una lectura estupenda, la verdad. Y de hecho, estamos 41 ahora mismo.
41 amigas y amigos tuyos. Muy Está bien, bueno, de todos. sí, 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 sí. Así que, bueno, sí que es verdad que como ha comentado, como comenta siempre Rubén, hay la posibilidad de preguntar. Es simplemente hay que activar el micrófono y preguntar, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir Eso algo? es. El que quiera hablar, pues simplemente tiene que activar el micro y adelante. ¿Anima a alguien? Venga, cuesta un poco más Romper, cuando estamos aquí, pero romper el hielo es complicado. Alfredo se va a animar. Yo lo que quiero es felicitar a Carlos por este momento, ¿eh? Porque soy un hombre afacanado con mis tareas telemáticas. Estoy a punto de entregar el último tema que me queda por mandar a los alumnos, ya fuera de plazo, y mañana me entregan los trabajos. En fin, mi vida es esto ahora. Y entonces este momento, pues, ¿qué quieres que os diga? Representa pues un privilegio. Muchas gracias. Y bueno, pues que me siento afortunado y próximo a todos vosotros. ¿Eh? Muchas gracias, Alfredo. Nada más. no nos anima a nadie. Yo sí, al menos sí quiero preguntar una cosa. Es verdad que cuando uno lee tu libro encuentra, y lo ha comentado muy bien Antonio, varios focos y has insistido mucho en un foco que me ha alegrado, que además era lógico, es recordar la figura y la importancia y la trascendencia que ha tenido en tu obra Santiago Castelo. La que ha tenido, que no deja de ser un reflejo de la que ha tenido en Extremadura y que imagino que durante muchísimo tiempo estaremos todavía dándonos cuenta de cuánto le debe Extremadura a José Miguel Santiago Castelo. Hay un asunto que, sin embargo, en tu caso queda un poco más oscurecido y es el porque te quiero preguntar, es la relación que hay entre tu poesía y tu vida profesional o laboral, puesto que tú te dedicas, eres filólogo, pero también musicólogo, ¿verdad? Entonces quería Bueno, preguntarte por esa vinculación. bueno, yo soy músico de manera accidental, musicólogo de formación y filósofo, no filólogo, de manera completamente tangencial o casi también accidental. Porque, porque bueno, me dedico a investigar en cierto punto la música desde la perspectiva filosófica, pero, pero sí que quizá haya cierta relación entre mis investigaciones o mi dedicación filosófica y musicológica al tenor del silencio, por ejemplo, en mi poesía. Indagar en el silencio, en los modos del silencio, en los modos en los que el silencio eh, se hace palpable en la vida cotidiana y en la realidad material, eh, creo que le ha dado un cariz diferente a la poesía que escribo. ¿No? El antes de meterme a esto de la filosofía, que en realidad es un desastre para cualquiera que se meta en ello, y, y el después. No sé si he contestado a la pregunta más o Sí, menos. sí. Vale, yo también quiero hacerle una pregunta a Carlos. Además, como sabemos que el último que pregunta siempre le insultan y tal, esto me gusta mucho, ¿sabes? Pensar si esto puede ser así. Entonces, la pregunta que tengo que hacer, tú tienes 28 años y tienes la edad propicia para que yo te pregunte, y es, en una época de Marguanes y de Freds, ¿cómo alguien de tu edad opta por una vía tan clásica como esta, que en cierta forma, por este tipo de nueva, vamos a llamarlo nueva literatura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es discutible, ¿no? Está muy denostado, ¿no? Es decir, el hecho de que te enfrentes a un libro clásico, a un libro que se presenta ante una editorial, que esa editorial lo publica de una forma clásica y con un formato bello y cuya quizás lo más innovador que hay es esta presentación de hoy, ¿no? Porque luego el libro es un libro que está perfectamente enclavado en la colección que está por algo. ¿Cómo afrontas tú esa realidad o qué opinión te merecen este tipo de autores? Bueno, es una pregunta un poco envenenada. Espero que no esté Marwan viendo por aquí mi presentación. Bueno, solo te podrán votar 40 personas, tranquilos. ¿No?
Pero, pero bueno, hoy he visto que se habían reunido toda esta tropa con los reyes, Sí. con él y con ella, y en representación supongo que de las marcas editoriales y no tanto de los jóvenes poetas. Pero para mí la poesía, mm, a ver cómo planteo la respuesta. Eh, casi es un ejercicio propio y que por casualidades o por vete tú a saber que termina publicado en un libro, evidentemente yo mandé el ejemplar a la editora, pero, pero no busco tanto el publicar como sí el escribir y creo que esta poesía de masas favorece en cierto punto la lectura porque hay gente que se anima a leer con ella, pero por otro lado desmerece mucho la calidad literaria del panorama actual en poesía joven, que hay buenísimos poetas aparte de toda esta tropa. Bueno, la propia eh, Sandra se llamaba, ¿no? Sandra De Benito. Sandra Benito. Me leí el libro en la plataforma de Planes TV y me pareció bueno, un libro de una calidad tremenda. O, por ejemplo, Carlos Catena Cózar, o bueno, el compañero de la residencia con el que estoy viviendo, que aunque publica en gallego, eh, tiene buenos poemas. Marcus Daniel Cavada Candal, pues son poetas que merecen la pena ahora. Creo que hay que indagar un poquito más. Igual que no toda la televisión es Sálvame, no toda la poesía es de Fred Marwan y Elías Me Salta. gusta, me gusta mucho cómo has medido tus palabras, sobre todo cuando has dicho toda esta tropa. ¿Sabes? Ha sido Sí, sí. muy correcto. ¿Sabes? Bueno, ¿No metes más caña? había que... ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Un momento. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. En todo caso, sí, venimos terminando un poco antes de las 8, como mucho al rozar las 8 en punto. Pues queremos agradecer muchísimo a todos las más de 40 personas que han estado viendo, escuchando, a Antonio y sobre todo a Carlos, pues por su asistencia. Antonio por su presentación tan elaborada y esa lectura tan sólida. Y a Carlos, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Y esperamos que esto se repita en algún sitio, ¿verdad? Que no sea solamente una pantalla. Que nos En todo podamos ver caso, y... seguimos con las pantallas y el jueves que viene volveremos. El jueves que viene, igual que la semana pasada hicimos una conexión entre Latinoamérica y Extremadura con un autor colombiano, una autora mexicana y con nosotros. La semana que viene estaremos con María Fernanda Sánchez, autora de una gaveta, El silencio de lo invisible, una novedad que además va a leer, va a hablar y a leer textos desde París, que es donde vive. Pues muchísimas gracias, Carlos, si quieres despedirte, que te he cortado. Nada, no, que yo también espero y deseo pues que esto pase lo antes posible, que podamos juntarnos todos, abrazarnos y vernos las caras y que, o sea, las caras me refiero físicamente, no a través de esta pantalla y que podamos estar todos juntos una vez más y que podamos presentar este libro, pues eso, hacemos una gira por Soria o ya veremos lo que hacemos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias.